Vamos a comenzar el tercer y último caso del simposio. Mis conflictos de interés aquí. Voy a presentar una paciente, sexo femenino, 54 años, con un cuadro de psoriasis de leve a moderado de hace cerca de 2 años, con tratamientos tópicos. Buscó nuestros servicios por empeoramiento de las lesiones y caída del estado en general en los últimos 5 días. Hacía 2 semanas que usaba prednisona 60 miligramos durante 3 días para un cuadro ortopédico. Este es un cuadro típico de PPG. La paciente, debido al compromiso del Estado en general y por las lesiones, fue ingresada en la enfermería del hospital. Una vez descartada la infección, introdujimos acitretina, que es nuestra droga de elección, para el control de la PPG. Pero después de 5 días de comenzar la citretina, la paciente evolucionó con edema importante en la cara, miembros, dolor abdominal, diarrea, incomodidad respiratoria y una caída del estado en general. Este es el edema en la paciente, la extensión de los edemas, miembros, cuerpo, rostro, miembros superiores, inferiores. Es una paciente con un cuadro de debilidad y astenia generalizada. En cuanto a exámenes subsidiarios, se observó una caída importante de la albúmina 3.7 a 2 en el plazo de una semana, neutrofilia, proteinuria y alteración de la función pulmonar. En la radiografía de tórax, en el segundo día de ingreso, observamos un tórax normal y 12 días después de introducir acitretina, observamos a la derecha un infiltrado intersticial bilateral y difuso, acompañado clínicamente de disnea, falta de aire importante y una vez descartada la infección generalizada, descartado el compromiso de insuficiencia cardíaca congestiva, se le hizo el diagnóstico como de síndrome de extravasación capilar y la conducta fue suspender la citretina, introducir prednisona 80 miligramos por día, que llevó rápidamente a la regresión del edema y a la mejora de los problemas respiratorios y diarrea e incomodidad abdominal. Hay pocos relatos de este síndrome, también llamado capillary leak syndrome, y algunos de ellos están asociados no solo al uso de la citretina, sino también al cuadro de psoriasis pustulosa generalizada y a la psoriasis eritrodérmica, cuadros inestables entonces. El diagnóstico es clínico, hecho por una tríada, hipotensión, caída del estado en general, y observamos caída de albúmina y una hemoconcentración. En la fisiopatología vemos un aumento de permeabilidad capilar, también liberación de citocina sobre las células endoteliales, que lleva a la salida del líquido y de proteínas en el espacio intravascular. En cuanto a etiología, es idiopática relacionada a otras enfermedades inflamatorias, hay infecciones y hay varios casos en la literatura de asociación, no solo con la infección con coronavirus, sino también con la vacuna contra el SARS-CoV-2, y también tenemos relatos de uso de medicamentos como antitumorales, rituximab también y la propia acitretina. El cuadro clínico es bastante parecido a las manifestaciones de nuestra paciente, cuadros de disfunción hepática y renal, compromiso de la función renal, un cuadro prerrenal, hipotensión, lo que puede llevar a un shock hipovolémico, shock cardiogénico, edema agudo de pulmón y también con introducción de volumen para los pacientes debido al edema generalizado, hipotensión, derrame pleural y o pericárdico, y también ascitis, mialgia y rhabdomiólisis y
e inclusive fallecimiento, según la literatura. En cuanto al tratamiento, como son cuadros graves, deben ser diferenciados de un cuadro de anafilaxis o de edema generalizado, y por eso se necesita internar, hacer rápidamente un balance hidroelectrolítico y administrar corticoides sistémicos. También se postuló el uso de inmunoglobulina endovenosa, pero no tenemos experiencia en este sentido. Nuestra paciente evolucionó con una mejoría rápida, se le retiró gradualmente la prednisona para evitar rebotes de la psoriasis, y en el alta, cuando ya estaba con una dosis baja de prednisona, se reintrodujo el metotrexato, 15 miligramos por semana. Aquí vemos cómo se restableció rápidamente 10 días después del alta. Disminuyó mucho el edema, y aquí en un mes, con un cuadro casi normal en el rostro, y las lesiones aquí que comenzaron a surgir después del alta y que luego respondieron rápidamente al uso del metotrexato. Vemos aquí la regresión de las lesiones en los meses posteriores, también en los miembros inferiores, con un control satisfactorio del cuadro que ha mantenido en los últimos años. Entonces, aquí la idea de este cuadro es mostrarles un síndrome raro, pero que puede tener un desenlace fatal, y por eso debemos recordarlo en el momento de hacer un diagnóstico en pacientes con edema generalizado y una caída del cuadro en general. Muchas gracias por la atención.